Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Muy buenas a todos, un día más estamos aquí en Ecos de la Historia y como ya es habitual últimamente, hoy tenemos una entrevista súper interesante con otra de nuestras guías que tenemos repartidas por todo el mundo. En este caso tenemos el lujo, el auténtico privilegio de contar con Génesis. ¿Génesis quién es? Génesis es guía en Nápoles, anteriormente fue guía en Madrid porque ya es natural de Madrid y es además historiadora del arte. Creo que guía e historiadora del arte en Italia es la combinación absolutamente ganadora en todos los momentos que podamos decirlo. Génesis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? La verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar este podcast porque Nápoles es posiblemente una de las ciudades con más historia que hay en Europa, y mira que hay historia en Europa, y sí, creo que también, y ahora lo descubriremos, una de las ciudades que tiene más curiosidades, más misterios, incluso te diría, más supersticiones y más peligro, ¿no? De toda Europa. Primero de todo, haznos, si te parece, un poquito de contexto. ¿Qué es Nápoles? Más allá de ser una ciudad italiana, ¿qué historia tiene? ¿Cómo llegó a ser lo que es o qué llegó a ser? Más importante incluso, Sevilla. Vale, pues ya el propio nombre tiene origen en época clásica porque el nombre viene de Neápolis. Nea significaba nueva, polis ciudad, y de ahí viene el nombre actual. Entonces ya desde época griega esta ciudad va a ser importantísima por el puerto. Porque el puerto de Nápoles ha sido siempre un punto estratégico en el Mediterráneo. Entonces, a lo largo de su historia, ha marcado, digamos, la evolución de la ciudad. En época romana, esta importancia se va a acentuar todavía más, claro, debido al comercio por el Mediterráneo. Y cuando caería el Imperio Romano de Occidente, se mantendría el de Oriente hasta el siglo XV, que es lo que conoceríamos como el Imperio Bizantino a día de hoy, ¿no? Me preguntan mucho, debo decir, por el Imperio Bizantino. Por aquí pasaron, pero hay ciudades más significativas, sobre todo teniendo Sicilia y Malta, ¿vale? También por el tema de comercio, navegación y demás. Pero ya digo que el puerto va a ser un punto estratégico fundamental y va a marcar la historia de la ciudad. Vale, digamos que la geografía es lo que ha marcado desde un inicio la importancia realmente. Tiene un puerto natural especialmente grande, especialmente protegido. ¿Qué característica tiene este puerto para que sea tan importante? Bueno, aparte de que el puerto de Nápoles a día de hoy incluso se ha reducido porque mucha gente viene a Nápoles pensando que hay playa y que uno se puede bañar, pero en realidad toda la bahía de Nápoles, la mayor parte está dedicada al puerto y una buena parte ahora a pasear, pero antiguamente era la entrada y salida de barcos. Entonces ha sido un punto estratégico en el Mediterráneo junto con Amalfi, que da nombre a Costera Amalfitana y está justo detrás del Vesubio, ¿no? Correcto. Entonces, digamos que no solo por dimensiones, sino por comodidad de acceso, es muy fácil acceder. Ya desde época clásica tenemos el famoso mito de Ulises, con las sirenas, el pasaje de las sirenas, que yo creo que es el más conocido, pues se dio precisamente en el Golfo de Nápoles, cuando pasó Ulises con el barco y los marineros. O sea que la tradición de las sirenas también está muy arraigada con la ciudad, digamos. Exactamente, es uno de los tantos símbolos, como decías, de la ciudad. Bueno, pues tenemos a esos bizantinos hasta el siglo XV. A partir del siglo XV es cuando empieza, digamos, la parte interesante, ¿no? También te diría, la parte más contemporánea y la parte que quizás nos atañe un poquito más a los peninsulares. Exacto. Sí. ¿Qué pasa a partir de ese siglo XV? A raíz del siglo XV empezaron a llegar las primeras monarquías. La primera relevante que marcó muchísimo la ciudad fueron los Anjou, que eran franceses. Se establecieron en Sicilia y Nápoles y claro, a partir de ese momento Sicilia y Nápoles se van a desarrollar de forma conjunta, tanto política como culturalmente, pero los Anjou no van a estar mucho tiempo porque llegaría la corona de Aragón, que esta sí que nos suena un poco más. Un poquito. Exacto, y se establecerían también en Sicilia y Nápoles y el sur crecería muchísimo demográficamente y todo esto llegaría a su máximo esplendor con Carlos III, que va a ser el rey protagonista de la ciudad. Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, ¿le llamaban también?
Exacto. No es porque en mi ciudad, pero mira, los astros se alinean. Sí, hay como un hilo rojo, ¿no? Que interconecta todo. ¿Por qué es Total. importante este señor? ¿Por su vertiente de rey? ¿Por su vertiente de arqueólogo? Cuéntanos. Un poco de todo, porque hice de todo en la vida este hombre. Entonces, Carlos III, digamos que convirtió la ciudad en el centro cultural de toda Europa. Modernizó muchísimo la ciudad, trajo muchísimas aportaciones, pues por ejemplo, cafés literarios. La mayor parte de los palacios históricos que están en la ciudad forman parte de este momento, porque las familias nobiliarias siguieron a Carlos III y a la corona. Donde estaba la corona venían las familias, entonces se establecieron aquí en sus palacios, pero incluso los sistemas de alcantarillado que hemos heredado a día de hoy y se siguen usando. Ostras. Sí. Vale, pues tenemos este Carlos III. ¿Qué pasa después? ¿Por qué no, digamos que Nápoles no sigue siendo parte de la corona española y ahora es una ciudad italiana? Pues a ver, aquí entra en juego un personaje que es bastante conocido, Giuseppe Garibaldi, Vale. que Giuseppe Garibaldi consigue conquistar Sicilia y Nápoles porque aprovecha una tempística muy buena, y es que una parte de la población estaba un poco cansada de que todas las monarquías fueran extranjeras. Entonces tuvo un poco de su parte a una sección de la población y consiguió conquistar Sicilia y Nápoles. ¿Qué pasó? Que claro, ese esplendor cuando los Borbones se fueron de la ciudad va a durar poco, porque Garibaldi cedió Sicilia y Nápoles a los Saboya, que no sé si sabes quiénes son estos señores. Cuéntanos, para todo el mundo. Los Saboya era una familia que procedía de la zona del Piamonte, que viene a ser el norte de Italia. Esta familia que gobernaba el norte empezó a conquistar la península itálica de norte hacia sur, y cuando se toparon con Garibaldi le dijeron, pues qué bien me viene a mí esto, la presencia de Garibaldi en el sur. Hicieron un trato y bueno, los del sur consideran que Garibaldi vendió Sicilia y Nápoles a los Saboya, ¿no? Vale. Los Saboya se hicieron con toda la península itálica, y en ese momento pues se llevó lo que se conoce como la unificación italiana, se llevó a cabo, que estamos hablando en el siglo XIX, para que os ubiquéis. Claro, quizás los Saboya, por muy italianos que pudieran ser, también eran vistos como una monarquía un poco extranjera también. O sea, quería constituirse Nápoles y Sicilia en ese momento como un reino autónomo, más que unificarse con el resto de Italia. Claro. Es que lo que nosotros consideramos Italia, en realidad Italia tiene muy poquito tiempo. Lo que es la península itálica, sí, geográficamente hablando, pero como país tiene 3 días, como digo yo, porque claro, 1864, o sea, el siglo XIX es antes de ayer, ¿no? Sí. Respecto a 2500 años que tiene en el caso de Nápoles. Entonces, el norte de Italia y el sur se han desarrollado durante toda su historia de forma completamente distinta. No tienen nada que ver. El sur, siempre digo, es norte de África y Mediterráneo, y el norte es Centro Europa. Entonces, la familia Saboya no tenía nada en común con el sur. Nada, no podía entender ningún tipo de aspecto cultural del sur en general. Digamos que esto podría darnos a entender un poquito por qué hay esa rivalidad entre el norte y el sur de Italia. Y también podríamos decir que es una rivalidad bastante más grande de la que, por ejemplo, hay en España, ¿no? Por mucho que haya rivalidad entre comunidades, la diferencia entre el norte y el sur de Italia, a nivel cultural, a nivel de industria, a nivel de muchas cosas, es muy acusado, ¿verdad? Sí, absolutamente, pero muchísimo más que en España. Y te puedo decir que no toda la población, pero hay un cierto rencor o odio, incluso del norte hacia el sur. Pero claro, muchas veces no entienden a la otra parte o a la otra mitad de la península itálica, porque hay que viajar a esas zonas siendo de una parte o de la otra, e integrarse y vivirla para poder entender el cómo viven. Entonces, mucha gente no conoce buena parte del norte, o los del norte no conocen buena parte del sur, y me vienen muchos italianos incluso a hacer el tour conmigo en español, y no saben lo que está pasando en su país, no saben cómo funciona la cultura
partenopea, se llama la cultura napolitana, no saben muchas de las tradiciones, no conocen y no les pertenece. Entonces, como no se sienten identificados, de ahí viene toda esta diferencia y viene justo con la unificación italiana. Vale. Hemos visto que la unificación italiana, estamos hablando del siglo XIX, más o menos. ¿Cómo fue el siglo XX en Nápoles? ¿Cómo se vivió ese siglo XX, especialmente lo que eran los años de la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue un epicentro de los camisas negras? ¿Estuvo totalmente diferenciado del resto del norte? ¿Cómo fue un poquito eso? Pues a ver, es curioso porque efectivamente llegó Mussolini con los camisas negras. Tengo que hacer un paréntesis porque entre la unificación italiana y la llegada de Mussolini, digamos que el epicentro de poder pasó a ser el Piamonte, pasó a ser el norte. Entonces, todas esas riquezas que el sur tenía, digamos, y la industria sobre todo, que es lo que aporta esas riquezas, se las llevaron al norte. Vale. ¿Qué pasó? Que aquí llegó un vacío de poder, no digo absoluto, pero casi. Y con los vacíos de poder, pues ya se sabe lo que pasa, que duran poco, porque los oportunistas han existido siempre en todas partes. Vale. Surgen las organizaciones criminales, producto de este momento. Y cuando Mussolini llegó con los camisas negras por el norte, digamos que aquí, en parte, puso un determinado orden porque frenó un poco los pies a las organizaciones criminales. Y cuando esto sucedió, digamos que puso de su parte a una sección de la población. Pero Nápoles ha sido siempre muy anárquica. Ha sido una ciudad que es como un paréntesis en el mundo. Siempre ha vivido en su burbuja y nunca ha seguido las normas, nunca ha sido muy partidaria de las reglas. Y de hecho, cuando llegaron los nazistas, hay un periodo histórico que se llaman los 4 días de Nápoles, que esto es súper interesante. Se llama así porque fueron los 4 días de Nápoles. Es un periodo histórico que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente, y es que Nápoles fue la única ciudad donde el ejército nazista no consiguió asentarse. Y no consiguió asentarse porque los soldados fueron expulsados en 4 días. ¡Ostras! Y tengo que decir que en ese momento ya faltaban hombres adultos, porque es verdad que buena parte estaban en el frente, muchos habían fallecido. Entonces hay incluso muchas fotografías de los niños de entre 10 y 13 años sin ningún tipo de protección, empuñando el fusil y silbando y riendo, echando a los soldados de la ciudad. Fueron los niños los que echaron a los soldados nazis de la ciudad, los niños napolitanos. Sí. Eso es, vamos, una historia brutal. Lo que comentas de las organizaciones criminales, todo el mundo supongo que ya se imagina un poquito de qué estamos hablando. No entraremos mucho en ese tema porque puede ser un tema quizás un poco más espinoso. Si os interesa mucho ese tema, os vamos a pedir lo de siempre, dejadlo en los comentarios, que siempre hacemos caso de ellos, y quizás hagamos un especial, no sé de qué manera, para no pillarnos mucho los dedos, pero es una cosa que es recurrente, que es interesante, pero que hay que tratarla con cuidado. Yo supongo que tú, viviendo ahí, pues lo sabrás mejor que nadie, ¿no? Sí, hay que tratarlo con delicadeza. A mí en mis tours, obviamente, la gente, yo es una de las que llamo una de las preguntas del millón que me hace todo el mundo. Y bueno, sí que doy algunas pinceladas porque forma parte de la historia de la ciudad, eso es innegable. Muchos me preguntan si a día de hoy sigue presente todo este tema. Sí, pero es verdad que no como hace 15, 20 años. No tiene esa presencia tan evidente, vamos a decirlo así, como antiguamente, ¿no? Vale. Era todo más visual y más evidente. Ahora ya no se dedican tanto a lo que se dedicaban. También porque hay repercusiones. Y cuando han empezado a haber repercusiones, claro, entonces digamos que este nivel tan fuerte pues ha ido bajando un poquito, pero no tiene nada que ver con lo que también se ha vuelto más clandestino, viendo que ya no tenían la seguridad que tenían antes, pues no se ve tanto, como tú dices. Bueno, exacto, no es tan evidente. Pues creo que como repaso un poquito así muy por encima está bastante bien. Ya nos hemos ubicado en la historia, digamos, de Nápoles, pero la historia de Nápoles también se tiene que entender por su posicionamiento geográfico, como tú decías al principio, por ese puerto, obviamente, pero no es lo único que tiene así de relevante a nivel de geografía. Cuéntanos, ¿qué es lo más conocido y lo más
peligroso de Nápoles? Quitando el cruzar la Pues calle, que también tiene su peligro. sí, desde luego. Dímelo a mí, que estoy todos los días allí. A ver, en realidad lo más peligroso no es lo más conocido. Y voy a explicar Vale. esto bien, ¿vale? Tenemos el Golfo de Nápoles, ¿de acuerdo? Que tiene Ujú. forma de U. En un extremo tenemos el Vesubio, que es pues el volcán más conocido y una de las Ujú. imágenes más características de la ciudad, ¿no? El volcán. Y justo enfrente, es decir, al otro lado del golfo, tenemos lo que se llama la caldera. La Vale. caldera no es otra cosa que un espacio hueco bajo tierra que abarca toda la parte marítima y toda la parte terrestre de ese extremo del Golfo de Nápoles. ¿Y qué hay ahí debajo? Pues la lava, el magma Vale. incandescente. Digamos que el Vesubio, que está justo al otro lado del Golfo, no es otra cosa que una micro consecuencia directa de esa caldera, porque con el paso del tiempo se han creado una especie de fugas o túneles subterráneos bajo el Golfo que han dado lugar al otro lado al Vesubio. Vale. Para que lo entendáis, el Vesubio es un poco un eructito que de vez en cuando hace la caldera, ¿vale? De hecho, si os fijáis, a día de hoy el Vesubio tiene un perfil doble, como si fueran dos montañas, pero Ujú. antiguamente era solo uno, y es porque está vivo, se va modificando con el paso del tiempo. Claro, es Y un entonces, volcán ¿qué que es lo está más activo, peligroso? plenamente activo, digamos. Exacto, está activo. Entonces, claro, el Vesubio es lo más conocido, pero ¿qué es lo más peligroso? Pues sería precisamente esa caldera, ¿vale? Ujú. Encima de esa caldera hay una colina que a día de hoy está habitada y está el estadio de fútbol. Ahora se llama Diego Armando Maradona, pero antes se llamaba San Paolo, ¿vale? Vale. Y bajo la colina pues está la caldera. Allí se lleva a cabo lo que es el bradisismo, que es que la tierra respira, hay Vale. movimiento y va subiendo y va bajando el nivel de la tierra. Se va modificando Ujú. a raíz de las crisis sísmicas, a raíz de los terremotos que se llevan a cabo cada X tiempo. Puede ser que en un Vale. mes pues haya 15 terremotos, ¿vale? Sí, divertido. Entonces, sí. Entonces, esa zona se va moviendo y va cambiando de nivel. Allí huele a azufre porque están los gases saliendo permanentemente. Vale. Y para que te hagas una idea, pues si la caldera explotara, Madrid tendría playa. Ostras, pues para los que somos de Barcelona igual no nos interesa tanto, para los que sois de Madrid sería una buena cosa, ¿no? No, Claro, tampoco. tampoco, Porque te no. cuento. Se crearía una especie de invierno artificial durante años, Vale. una especie de era glacial, quedaría todo cubierto por cenizas y nuestras generaciones seguramente no volverían a ver la luz del sol. Vale, estamos hablando de un supervolcán que podía ser un cataclismo absoluto. Es como un Yellowstone, digamos. La caldera es exactamente lo que has dicho, un supervolcán. De hecho, es el segundo más peligroso en el mundo Ujú. después de The Yellowstone, que es el primero. Vale. O sea que hay que ir con cuidado. Claro, y hay que ir con Y es un cuidado caso conocido. y lo tenemos aquí al lado, que es peor. Pero no lo conoce nadie, por eso digo que lo más conocido es el Vesubio, pero la caldera nadie sabe de su existencia. Hay italianos que no saben de la Ujú. existencia de la caldera y repercute a toda, no solo la orografía itálica de la península itálica, Ujú. sino a toda Europa. Claro, al final, bueno, hay cosas que son desconocidas. Lo que es más conocido es este Vesubio y especialmente conocido es por la erupción que tuvo en época romana, que afectó sobre todo no tanto a Nápoles, sino a otras dos poblaciones especialmente, ¿verdad? ¿Qué poblaciones eran? Bueno, principalmente el Vesubio, cuando entró en erupción en el 79 después de Cristo, que es una de las más conocidas, sepultó poblaciones, muchas, pero las que son más conocidas son Pompeya y Herculano, porque nos han llegado los restos arqueológicos de ambas ciudades. ¿Por qué es más conocida Pompeya que Herculano? ¿Porque es más grande? ¿Porque se conserva mejor? Sí. A ver, en realidad, Pompeya fue la primera en ser descubierta. Vale. Y aparte de sus dimensiones, que es mucho más grande, de hecho yo he ido 5 veces, no la he visto toda, te puedes hacer una idea, eso es una ciudad. Ujú. Sí.
Entonces Pompeya es enorme, pero es que además, claro, al ser la primera en ser descubierta, paradójicamente buena parte de lo que se encontró que fuera móvil, por ejemplo, vasos cerámicos, bronces, incluso revestimientos de algunas casas, algunas villas romanas, pinturas, mosaicos, se los llevaron al Museo Arqueológico. Entonces, pese a ser la más conocida Pompeya y la más grande, Sí. es verdad que está un poquito más desnuda y más descontextualizada respecto a Herculano. Ya, no la respetaron tanto. Herculano, claro, Herculano en realidad se descubrió un poco después, es más pequeña, en 2-3 horas más o menos la has podido recorrer, pero está mejor conservada. Conserva los frescos, las pinturas, los mosaicos in situ e igual está más contextualizada en ese sentido y es más abarcable. Vale. Bueno, súper interesante. Para la gente que vaya para allá, yo creo que es una de las visitas imprescindibles, hacer Nápoles a fondo, Sí. Pompeya o Herculano, eso ya quizás es más a la elección, y un poquito también la costa amalfitana. Hay que ir con un poco de cuidado cuando se va por ahí, en el sentido de que te pueden salir de repente un alma del purgatorio, o cómo es el tema de las supersticiones y estas cosas por Nápoles, porque entiendo que es una ciudad donde se tiende, ¿no?, mucho a la superstición. Sí. Los napolitanos tienen un folclore complejísimo porque sus 2500 años de historia no se han ido superponiendo unos a otros, sino que han ido haciendo cada ápice de tradiciones que ha ido pasando, de distintos pueblos que han ido pasando por la ciudad, la han hecho suya. Entonces, claro, a día de hoy nos encontramos con un tutum revolutum de elementos folclorísticos de todo tipo. Entonces, uno de estos elementos pues es precisamente la superstición. Claro. Y hay elementos de superstición de todo tipo. De todo tipo. El tema que has dicho tú de las almas del purgatorio es porque en la época de la peste, claro, la peste azotó muchísimo a las zonas de puerto. Nápoles, Génova, Venecia. Entraba por ahí. De hecho, ¿el qué? Que digo que en las zonas de puerto que era por donde entraba, generalmente. De hecho, incluso creo que en Venecia es donde se acuñó lo de cuarentena. Sí, por los 40 días antes de entrar, se quedaban en el barco. Correcto. Antes de acceder a la ciudad, sí, y si para quedaban prevenir, vivos, ¿no? pues ya podían entrar a la ciudad. Sí, exacto. Así que lamentablemente ahora tenemos bastante reciente toda esta terminología, pero ya viene de bastante atrás. Entonces, sí, exactamente. Entonces, como comentaba, claro, la época de la peste azotó muchísimo las zonas de puerto y Nápoles pues fue una de estas ciudades. Y prácticamente hay un personaje que da vida a la ciudad o que representa al napolitano, que se llama Pulcinella. El Pulcinella fue un personaje que existió de verdad, nació en Acerra, una ciudad interior donde ahora está su museo, y representa pues eso, la personalidad de napolitano. Yo lo tengo aquí, que te lo voy a enseñar. ¿El típico? Sí, vestido de blanco, y fíjate porque tiene, aparte del mandolino, tiene la máscara de la época de la peste. Esta típica máscara que llevaban los médicos, ¿no? Cuando trataban los casos de peste. Claro, la más conocida es la del médico, que es el veneciano, que es el que tiene la nariz tan larga. Sí. Que esto ha sido un poco romantizado porque en realidad la llevan así para mantener la distancia con el paciente. Entonces, el Pulcinella, este personaje, tiene una máscara de color negro que realmente lleva la boca descubierta, pero bueno, así funcionaba antiguamente. Ya. Y la época de la peste también estaba asociada a las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque falleció tanta gente al mismo tiempo que no había sitio donde almacenar los restos en la ciudad. Entonces, ellos son muy devotos, así que se crearon muchas criptas en toda la ciudad, incluso bajo las iglesias. Hay algunas que se han utilizado aprovechando la estructura de cantinas de vino. Vale. Y no dio tiempo a dar la extrema unción a todas las almas que fallecían. Así que se creó la tradición que cada persona que iba a rezar dedicara una oración a una de estas almas que se había quedado atrapada en el purgatorio. Automáticamente ese alma quedaba liberada, alcanzaba el paraíso y quedaba conectada con el alma que le había salvado del mundo terrenal.
y se comunicaba con ella a través de los sueños. Ostras. ¿Y qué le decía? Los números de la lotería. No está mal, ¿eh? Para decir algo desde ultratumba. Aquí son prácticos para todo. Sí, Y aquí sí. existe una cosa que en Argentina también, los argentinos se sienten por eso tan identificados, porque tienen muchísimas cosas en común culturalmente hablando. Hay una cosa que se llama smorfia napolitana. La smorfia napolitana son 90 números, del 1 al 90, Vale. que cada número tiene asociado un concepto. Entonces podemos decir, pues el 15, la niña bonita, el 4, el perro. Entonces, a día de hoy, la gente cuando sueña, Sí. se levanta por la mañana y dice, a ver qué he soñado, ¿no? Extrae los elementos que aparecían en su sueño, extraen los números que coinciden con cada elemento y juegan a la lotería. Que sea, no toca, pero la esperanza es lo último que se pierde. Entonces... Hoy he soñado con un perro, con una gaviota y con un barco. Pues al 321, Exacto. ¿no? O sea, es que qué interesante, Claro. y qué Entonces, lástima que no suela funcionar. Ya, es una pena. Además es que hay gente que interpreta los números, todo, porque a veces no todo coincide a la perfección. Entonces hay gente que se dedica a esto. Bueno, Sí. Sí. muy alternativo, vamos a decirlo así. Bueno, Sí, desde luego, es increíble. ¿tiene algo que ver la smorfia napolitana con la tómbola? ¿O era por lo que decías de los números? Claro, la tómbola es nuestro bingo. Ah, vale, claro. Entonces, el bingo o la lotería, que por ejemplo nosotros jugamos en Navidad, ahora ya no tanto, pero antiguamente cuando yo era pequeña tampoco hace tanto. Todo el mundo tenía en su casa este bingo, ¿no? Con los números y los cartones de bingo con los números. Entonces, tú soñabas, ¿no? Y cuando jugabas en Navidad, porque aquí igual también funciona en Navidad, cuando jugabas con tu familia al bingo, si habías soñado con los números, pues jugabas el cartón con los números que tú habías soñado. O sea, lo llevaban ya hasta el extremo, eso de interpretar los sueños. Bueno. Sí, aquí de hecho venden la smorfia con el significado y la tómbola. ¿Y cuál es el significado de la sal y el corno napolitano, que también es muy, muy conocido? Pues a ver, la sal, a mí me parecía curioso también para contarlo, porque claro, dependiendo del punto geográfico en el mundo donde te encuentres, se puede interpretar de una manera u otra. Vale. Porque en España, al menos, el tema de la sal, o que se cayera la sal, siempre ha dado mala suerte. Mala suerte. En cambio aquí, el hecho de que te echen sal, porque a lo mejor vas caminando por la calle y de repente llega una persona y te echa sal, y te entra sal en un ojo y te pide 1 euro. Y tú dices, y te quedas, claro, alucinando o en shock. Y es porque para ellos, cuando te echan sal, es porque te están quitando, te están alejando la mala suerte con la sal. Pero te la están metiendo en el ojo. Sí. Pero eso, bueno, no ha sido a propósito, pero si te entra en el ojo, pues ya nos hacen responsables. ¿Podríamos hacer una equiparación quizás con las ramitas de romero que reparten en algunas ciudades españolas de la buena suerte y tal? Sí, algo así, pero aquí es otro nivel. O sea, aquí realmente hay un personaje que se llama el Chiocchio, se llama. Sí. Prácticamente va vestido con todos los elementos de la superstición encima y te va echando la sal por la calle y va narrando palabras en napolitano, porque claro, aquí tiene su propio dialecto también. Entonces va narrando palabras y frases echándote sal para quitarte la mala suerte. Entonces es un personaje característico de Nápoles. Claro, esto podía estar también un poquito unido a que Nápoles tradicionalmente, incluso a día de hoy, es una ciudad que sus habitantes son bastante religiosos, ¿o consideras que esto ya no es tan así? Sí, la rareza y la peculiaridad de Nápoles y los alrededores es que son muy devotos y muy supersticiosos. Entonces, estos dos elementos, a más de uno, pues le puede explotar la cabeza cuando piensa en esto, porque nos puede parecer un poco contradictorio o antagónico, depende de para qué, ¿eh? Porque lo que es supersticioso está también un poco en la línea con lo profano, ¿no? Claro. Pero aquí son dos elementos que se unen. Entonces, a lo mejor tocas un cráneo de bronce porque están ahí en la calle, al lado de una iglesia, porque da buena suerte, pero después te tienes que santiguar. Entonces,
es un elemento completamente pagano y lleno de superstición, Sí. seguido de un elemento completamente devoto. Entonces, aquí ambos elementos están unidos, es un conglomerado, ¿no? de elementos, y de hecho, el corno que me decías antes, este cuerno, también es algo bastante pagano, porque viene de la época clásica y representa el cuerno de la abundancia. Es un cuerno muy grande, en toda la historia del arte, además, del que brota vegetación, flores, frutas, representa justo eso, la abundancia, la riqueza y la fertilidad. Entonces, a más de uno le puede parecer un pimiento, un peperoncino, que le llaman aquí, es bastante picante, pero en realidad lo llaman el corno. Claro, y es curioso eso que tú dices, ¿no? Que al final lo casi pagano, o sea, incluso podríamos decir que es un cuerno de diablo y aún así tienes una pequeña connotación religiosa. Religiosa, sí. Porque, por ejemplo, hablando de religión, San Genaro, que también es muy conocido por esas tierras, ¿qué pasa con él? Sí. ¿Qué tiene de especial? San Genaro es el santo protector de los napolitanos, ¿no? Como podría ser Madrid, San Isidro. Por ejemplo. Entonces, lo curioso de San Genaro es que él fue asesinado, decapitado en el siglo III, porque abrazó abiertamente la fe cristiana en época todavía de persecuciones cristianas. Vale. Meses después salió el edicto de Milán y se estableció la religión oficial del cristianismo y de hecho le santificaron, ¿no? Y una señora, durante ese tiempo, se dice que conservó en una ampolla de cristal, ¿vale? De vidrio, si es de cristal, la sangre de San Genaro. Vale. Prácticamente la conservó a salvo y cuando fue santificado se la entregó a un obispo que llevaba en un cortejo los restos de San Genaro, los estaban trasladando a otra zona de Nápoles y en ese momento la sangre pasó de estado sólido a estado líquido. Vale. Y desde ese momento hasta el día de hoy este evento se da 3 veces al año, en 3 fechas muy concretas. El 19 de septiembre, que es el aniversario de su muerte, el sábado anterior al primer domingo de mayo, porque es cuando trasladó los restos, y el 16 de diciembre, porque, y aquí viene lo fuerte, en el año 1600 el Vesubio entró en erupción una de las tantas veces en esa fecha, en el 16 de diciembre, y ante el avance de la lava, los obispos sacaron la imagen de San Genaro en procesión y la lava se paró. Así, porque sí. Entonces, claro, uniendo el discurso al de antes, creen fervientemente que San Genaro les protege de las catástrofes naturales. Claro, ¿qué ocurre en estas 3 fechas? Sacan la sangre, la mueven, hacen varios intentos. Si se vuelve líquida, buena suerte. Si no, mala suerte. Ya. Entonces, pues es hay veces que se vuelve líquida y hay veces que no. Es una buena manera de tener una especie de augurio, digamos, de... Cuando no se vuelva líquida, hay que vender las casas e irse a otro lado. Sí, en 2020 no se volvió líquida de ninguna de las 3 veces, para añadir más leña al fuego. O sea que eso quizás sería un elemento para ver que es fidedigno, ¿no? Que se puede creer en eso fervientemente. Sí, bueno, ya, a ver, las reliquias es como todo, ¿no? Es fe ciega. Hay reliquias por todo el mundo. Lo que pasa que, claro, esta reliquia en concreto visualmente es muy llamativa, porque en Madrid tenemos la sangre de San Pantaleón, que es una ampollita de cristal con 2 gotitas, pero claro, está visualmente, cuando vengáis, pues lo veréis. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿De un bote lleno? Pues, a ver, si la ampolla de cristal sería del tamaño de una pelota de tenis, pues está a la mitad. O sea, que es una cosa ya que se ve, que realmente no hace falta... Claro. Vale. Claro, de hecho en YouTube se puede ver porque hay vídeos de este momento, tanto de cuando se vuelve líquida como cuando no, y es muy, muy curioso porque es que independientemente de la fe de cada uno es muy visual, entonces se aprecia perfectamente tanto cuando está líquido como cuando no. Vale. Antes has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, el tema de que los napolitanos hablan ese dialecto napolitano. O sea, realmente son italianos, hablan italiano, pero tienen su propio dialecto, llega a ser un idioma, no llega a ser un idioma. Y lo que quiero preguntarte desde que hemos empezado, ¿realmente hablan así? ¿O eso es una cosa que Hollywood ha hecho grande? No, es real, es real.
A ver, prácticamente hay que tener en cuenta, hemos mencionado antes, me viene muy bien el contexto que hemos hecho antes, porque la unificación italiana marcó un antes y un después para todos en la península itálica. Porque claro, antes de la unificación, cada provincia tenía su dialecto y su diccionario. De ahí viene una de las teorías más extendidas de que los italianos se comunican con gestos, es que no se entendían entre regiones. Bueno, ahora tampoco, pero antes era más grave la cosa, la verdad. Antes era más grave, entonces se tuvo que establecer una lengua oficial y con la unificación. ¿Y de dónde va a salir? Pues de Dante y de su Divina Comedia. Vale. Por eso se dice que el italiano puro es toscano, porque este señor era de la región de la Toscana. Pero te voy a poner un ejemplo muy rápido. Yo no vivo en Nápoles, vivo en un pueblo cerca de Nápoles, a una media hora más o menos en tren. Y en Nápoles, pues como decíamos, no se habla italiano, se habla en napolitano, que no es un dialecto, es otra lengua prácticamente. ¿Vale? En el pueblo donde estoy yo, se habla un dialecto del napolitano, no del italiano. Y estamos hablando de que está media hora en tren. O sea que no estamos hablando de la otra punta del país. Pero es que 3 kilómetros más para allá hay... Exacto. 3 kilómetros más para allá hay otro pueblo. Se habla otro dialecto distinto. Pero es que además te he traído una cosa para que veas que es verdad. El pueblo donde vivo se llama Villaliterno. ¿Vale? Se escribe Villaliterno, en italiano es Villaliterno, ¿vale? Con 2 L's. Bueno, pues aquí tienes el dialecto liternese. O sea, ¡hola! O sea, estamos hablando de otro idioma. Entonces, este es un libro que, bueno, ha creado un señor de aquí, que era como un objetivo de vida que tenía este señor. Angelo Riccardi se llama, pero bueno, la cuestión es que este señor ha hecho un compendio de no solo vocabulario, sino de frases hechas, oraciones y demás, que tiene el pueblo donde vivo yo. Entonces, esto te lo digo para que veas la dificultad que implica unificar un país tan distinto, ya no solo entre región y región, sino entre pueblo y pueblo. Claro, Nápoles hablan pues su dialecto, y las películas napolitanas son muy apreciadas en toda Italia, sobre todo la de los años 80. Y cuando se proyectan las películas en el norte, se proyectan en versión original con subtítulos, porque los del norte no entienden ni papa de napolitano. Ostras, para que veamos lo realmente diferente que es. Creo que la Biblia se equivocó y Babel estaba por esa zona, más o menos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, vamos ahora, no sé si la gente que nos está viendo por YouTube, no sé si habéis visto, como siempre, yo tengo aquí mi café al lado. No puedo vivir sin café, es el único vicio confesable que tengo, y siempre me hago los cafés hasta arriba para que me duren todos los podcasts. ¿Qué me habría hecho un napolitano a mí si me ve con este vaso hasta arriba de café en un café americano largo? ¿Me permiten entrar en la ciudad o cómo va el tema? Es un sacrilegio, la verdad. Eso y el Starbucks, la verdad, eso también. No vamos a engañar, ¿no? Más o menos. Entonces, a ver, aquí el café es una religión. Tengo que especificar, aquí no hay producción de café, ¿vale? El café viene importado, pero es el modo de hacerlo lo que caracteriza el hecho de que aquí el café sea una religión. Y cuento un poco por qué. Cuando uno entra a un bar y pide un café, para empezar, si no especifica, le van a poner un chupito de café, que es una tacita con un sorbo. Punto. Es el espresso napolitano, que es muy concentrado. Entonces, con 2 tienes para todo el día, prácticamente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si tú estás acostumbrado, por ejemplo, al café con leche, adelanto que si tú intentas explicárselo, no saben lo que es. Quiero decir, saben lo que es, pero cada uno lo interpreta como quiere. Lo más parecido que vas a encontrar es el cappuccino, que no es lo mismo. El café se puede tomar solo a cualquier hora del día. El cappuccino, si lo pides después de las 12 de la mañana, te van a mirar mal. Te lo van a poner porque eres turista, pero te van a mirar mal. Porque el cappuccino lo toman solo para desayunar. ¿Vale? Y aquí hay una cultura específica de cómo tomar el café, que es que te lo sirven sistemáticamente con un vaso de agua. ¿Y cómo se bebe? El vaso de agua
no es para después del café, es para antes. Porque tienes que saborear tanto el café que lo que pretenden con el vaso de agua es que tú te limpies la boca por si has desayunado o has tomado algo antes, y después, cuando tomes el café, saborees al máximo el aroma gusto, y sientes el aroma del café. ¿Vale? De hecho, es muy curioso porque el napolitano, aparte de que cuando va afuera se lleva incluso su cafetera y su café, con esto te digo todo, en la maleta, pero el napolitano cuando va al norte de Italia se indigna muchísimo. España, ¿no? Sí, porque cuando entra a un bar, por ejemplo, en Bérgamo, ¿no? En Milán, y pide un café, para empezar no les ponen el vaso de agua. Y ya solo el hecho de tener que pedir el vaso de agua, esto les indigna muchísimo. Ya. Luego, además, el vaso de agua en el norte se paga, cosa que aquí no. Ya. Y en el norte te ponen el vaso de chupito también, de licor, ¿no? De agua, para que bebas. Claro, para ellos esto es inconcebible, ¿no? Entonces, para que veáis un poco que la cultura del café es explícitamente y concretamente aquí en el sur. Vale. Y es muy, muy importante pues saberse estas reglas no escritas de cómo tienes que pedirlo y cuándo y cómo tomártelo. Sí. Así que para todo el mundo que nos estáis escuchando, si os quedáis con una sola cosa de este podcast, es que tenéis que ir a Nápoles, hacer un tour con Génesis, obviamente, y por recomendación de ella, pedir un cappuccino por la noche y una pizza con piña con tenedor y cuchillo. Exacto. Y ya tendréis el pack para que os echen de la ciudad. Y podéis volver a vuestra ciudad de origen sin pagar billete de vuelta porque os echan a patadas. Bien, pues algo así más o menos. Claro, ese sería quizás otro melón que tendríamos que abrir, el tema de la pizza, que es también lo más conocido. También es muy diferente la pizza napolitana al resto de pizzas que hay en Italia. También hay una tradición especial, también hay algunas reglas no escritas quizás, o es algo que sienten que es muy suyo, muy orgullosos de ello. A ver, sí, para empezar, el origen de la pizza está aquí y eso es, es como el Padre Nuestro, vamos. Uh-huh. En realidad hay una lucha un poco entre napolitano y salernitano, el que vive en Salerno, ¿no? Que está como al otro lado de la costiera amalfitana, porque el salernitano también como que reivindica un poco esa figura o ese origen de la pizza en su zona, pero técnicamente es napolitana, ¿vale? Vale. Entonces, respecto al resto de ciudades de Italia sí que hay diferencia. Si tú vas a Roma y pides una pizza, generalmente es un poco más grande y la masa es más crujiente, ¿vale? La pizza napolitana tiene los bordes que son un poco más altos y se concentran más los ingredientes en el centro. Pero la masa, no nos equivoquemos porque la masa de la pizza napolitana es muy sutil y muy finita. Por eso aquí cuando vienes a comerte una pizza, generalmente se comen una por cabeza, una pizza por persona. Uh-huh. Que muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo voy a comer una pizza yo solo, no? También porque estamos acostumbrados a las pizzas de las cadenas, ¿no? De las pizzerías que con 2 trozos pues tienes para 3 días hasta que las digieres. Pero aquí en realidad... Cuando pensamos en pizza quizás pensamos muchas veces en estas incluso, te diría, americanas, ¿no? De masa gruesa con un montón de cosas encima, y las pizzas napolitanas son muy sutiles. Es tomate, albahaca, un poco de mozzarella y poco más. Claro, esa sería la clásica, que es la pizza margarita. Uh-huh. Yo pongo un ejemplo a modo anecdótico, ¿vale? Así entre nosotros, no se lo decimos a nadie. Venga. Porque cuando voy con mis amigos a comer una pizza, ¿no? Me hace mucha gracia, yo tengo que hacer un estudio sociológico porque todos cogen el menú, ¿no? Sí. Se ponen a ver el menú y hay como 27 tipologías de pizza. Y a lo mejor están 10 minutos, 15 minutos viendo las pizzas. Y entonces cuando llega el camarero y pregunta qué pizza quieren, empiezan margarita, 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 margarita. Y todo el mundo pide la misma. Sí, esto es sistemáticamente. Es verdad que, bueno, hay alguno pues que intolerante a la lactosa o que le gusta el picante y hace algún cambio, pero la verdad es que es un clásico y no falla nunca, porque los ingredientes, como decías tú, son muy sencillos y de origen DOC. Quiero decir, cuando es denominación de origen, es que el tomate es de aquí, que es buenísimo, sobre todo de la zona como en el pueblo en el que vivo yo.
zonas agrícolas, y la mozzarella también es de estos pueblos. Entonces no vas a probar otra como esta, nunca. Claro, es lo más típico y es lo que mejor saben hacer, así que hay que ir a probarla. Pero aparte de ir a probar pizzas, yo creo que también estaría bastante bien que nos dieras tu punto de vista como experta guía que eres, de qué se tiene que hacer una vez vas a Nápoles, qué se tiene que ver, dónde se tiene que ir, e incluso te diría importante, dónde no se tiene que ir de la ciudad. ¿Hay algún barrio así un poquito menos recomendable de visitar por algún motivo? Danos tu speech, véndete. Vale, pues a ver, en realidad, como he comentado antes, con el tema de estas organizaciones y de cómo era Nápoles, sobre todo en los años 80, la ciudad ya no tiene nada que ver con lo que era. De hecho, en los últimos 10 años ha dado un cambio brutal, ¿vale? Y está explotando además con el tema turístico justo después del COVID. Entonces, ya digo que esta ciudad está mejorando por momentos y están creando muchísima infraestructura, están modernizando muchísimo. Entonces, cada vez hay menos zonas que no sean accesibles pues al ciudadano en general y al turista en particular. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en Italia en general, las zonas de las estaciones de trenes, sobre todo por la noche, pues son un poco más feuchas, pero no por nada, sino porque es una zona de paso que están iluminadas toda la noche y que pues a lo mejor donde se puede hay menos iluminación, hay iluminación, pero justo en la estación, en los alrededores no. Entonces, justamente detrás de las estaciones está la zona industrial. ¿Qué ocurre? Que son zonas un poco más feas, un poco más reguleras, pero sobre todo con la creación de los nuevos hoteles, Airbnbs y demás, todo esto en los últimos 10 años está mejorando y está dando un cambio brutal. Entonces, tampoco te puedo decir una zona en concreto, porque si hubiera sido hace 10 años, pues a lo mejor te diría, pues sí, igual el barrio español lo evitaría a una cierta hora, pero a día de hoy no. Es más, mucha gente quiere ir al barrio español porque es un básico en la ciudad. Sí. Y van por el día porque dicen, voy con luz, no vaya a ser que... porque tiene muy mala fama. No, yo os invito a que vayáis al barrio español incluso a partir de las 7 de la tarde, porque los últimos 10 años, como ya digo, han abierto muchos locales de moda y es cuando abren a esa hora, en torno a 7, 7 y media, y hay ambientazo. Claro, abrid vuestra mente, porque, por ejemplo, el barrio español es una de las zonas más populares, entonces ahí a lo mejor podéis ver un niño de 10 años en la moto, pero no hay ningún tipo de problema. Entonces ya la ciudad no tiene nada que ver con lo que era. Vale, y eso me parece muy interesante, sobre todo que saques el tema este del barrio español, porque es también una de las cosas que a veces chocan más, ¿no? La gente que va a visitar ese Nápoles, ese barrio y también diría yo incluso el por qué se llama así. Eso creo que sería muy interesante si lo tratáramos en otro podcast, no aquí, porque creo que nos estamos quedando un poquito sin tiempo, pero ¿qué narices hace un barrio español en Nápoles? Eso lo dejaremos para el Nápoles 2.0. Sabiendo que podemos ir a este barrio, ¿qué más otras cosas tú recomendarías que tenemos que ir sí o sí si visitamos esta ciudad? Vale, pues a ver, de cuestiones conocidas, obviamente tienes que ver toda la zona del centro histórico, conmigo si es mejor todavía. Obviamente. El paseo marítimo, que es la postal de la ciudad, porque claro, tienes toda la panorámica del Golfo de Nápoles y la imagen del Vesubio, entonces es como la imagen más característica de la ciudad de Nápoles. El Duomo, la catedral, yo insisto muchísimo, sobre todo durante el tour, porque me da mucha pena y es que es una gran desconocida y la catedral de Nápoles es espectacular, no tiene nada que envidiar a otras en Italia, además es gratuita. Entonces, me sorprende cómo es posible que haya tan poca gente siempre. Sí. Claro, es importante tenerlo en cuenta porque hay catedrales en los que, y bueno, basílicas y demás, que los precios cada vez son más altos y en cambio la catedral de Nápoles es gratuita y es una gran desconocida. La cripta en particular, voy a puntualizar, la cripta también es gratuita porque, claro, tú entras en muchas catedrales y dependiendo de dónde accedas, cuesta un precio u otro, no solo el acceso general, ¿no? Luego cada zona de la catedral tiene un precio. Entonces el acceso a la cripta también es gratuito y es todo mármol del Renacimiento italiano y tampoco hay nadie nunca. Y merece mucho la pena verlo eso.
Sí, porque es que, bueno, Nápoles en general es una gran desconocida, pero estos espacios también. Luego hay otro tesoro escondido que no sé si conocéis a Banksy, el grafitero. Sí, sí, claro. Bueno, pues la única obra reconocida en Italia de este artista está en Nápoles. Ah, mira, pues es un secreto por descubrir también. Sí, sí, está en Via dei Tribunali, que es la arteria, una de las arterias del centro histórico. De hecho, yo con el tour paso siempre, pero está escondidita y es otra gran desconocida. Entonces yo recomiendo que paséis a verla, que paséis a ver el mural, que se llama La Madonna, ¿vale? Porque aparece una Madonna con la pistola en la cabeza a modo de aureola, ¿no? Entonces Vale. nos muestra además esta contradicción de la ciudad. Pues otro de los elementos que tienen que descubrir, pero yo casi te diría, no por su cuenta, precisamente por lo posiblemente escondido que esté, sino que lo descubran contigo. Es la mejor manera de viajar siempre es con alguien que te cuente la historia del sitio. Sí, es así. A ver, viajar con un guía y hacer un recorrido con un guía siempre te va a abrir las puertas a la ciudad, porque entrar en contacto con una ciudad a ciegas no tiene nada que ver, es que no se puede, no tiene ni punto de comparación con entender el contexto, no solo histórico, como ya hemos abordado distintos aspectos desde la geología hasta el folclore, la superstición, incluso la gastronomía. Entender todo esto te hace acercarte a la ciudad, entenderla mejor y descubrir todo lo que va más allá de lo más conocido, ¿no? O lo que generalmente tiene más marketing detrás, porque Nápoles además es una ciudad que tiene una carencia de marketing brutal. Entonces, en concreto, es una ciudad que necesitas un guía porque no hay información, porque es turística desde hace muy poco. No hay información. Hay lugares escondidos y solo por las recomendaciones que puedas dar de qué museos visitar, qué barrio ir o dónde comer, yo creo que merece la pena siempre coger un guía. En este caso, para todo el mundo que nos está escuchando que queráis ir a Nápoles, obviamente Génesis es vuestra mejor opción. Y como siempre en estos podcasts que estamos haciendo con los guías de todo el mundo, pondremos todos los datos, tanto en el primer comentario como en el fijado. Tanto los datos tuyos, si quieres, para directamente enlazar a la gente que vaya a Nápoles para que contacte contigo, y también de la red, de esta red de guías que estamos por prácticamente todo el mundo, que es un proyecto muy bonito que están haciendo ahora y que creo que dará mucho que hablar en el futuro. Génesis, no sé si quieres añadir algo más a este podcast, que se nos ha ido un poquito de tiempo, pero eso es una cosa buena porque al final hay tantas cosas que contar y tan interesantes de Nápoles que da para un segundo podcast y si gusta, si lo ponéis en los comentarios, para un tercero incluso. ¿Alguna cosa más que añadir de esa gran, desconocida y bonita ciudad? Pues simplemente decir que Nápoles tiene muchísimo que ofrecer, que le dediquéis cuando proyectéis vuestro viaje más de un día, porque os prometo que hay muchísimo para ver. Tiene una mancha negra detrás que le está costando mucho quitarse, bastante mala fama, pero Nápoles no son solo Pompeya, no es solo el Vesubio y no es solo el fútbol, que esto también le da mucha riqueza a la ciudad, pero tiene muchas cosas para descubrir. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos vosotros y nos vemos en la próxima.